Gracias, doctor Edgar. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente para mí es de mucho agrado volver a dirigirme a todos ustedes, familia Italcol, clientes potenciales, distribuidores, gerentes de zona y demás especialistas. En la tarde de hoy hemos querido compartir una pequeña charla muy concisa, muy cortica, esperamos no demorarnos más de 45 o 50 minutos, acerca de cómo influye la genética en los parámetros productivos, y no solamente productivos, sino también reproductivos en una granja porcícola. Lo que pretendemos a continuación es tratar de explicar algunos conceptos de genética de la manera más simple posible para que tengamos una base teórica para poder entender hacia dónde debemos dirigir las decisiones a nivel de campo, que es finalmente lo que un productor necesita ciencia cierta en condiciones de producción. Vamos a partir con algunos conceptos teóricos muy sencillos. Vamos a partir sobre conceptos de hibridación, sobre conceptos de cruzamientos, cuál es el objetivo de esos cruzamientos, algunos otros valores numéricos de evaluación de parámetros o técnicos a nivel de granja, granjas que tienen mejoramiento genético evidente versus granjas que tienen genética mestiza, con planes de alimentación y manejo muy similares para observar cuáles son numéricamente las diferencias en la influencia de esa genética. Y al final pues vamos a hablar un poquito de lo que nos ofrece nuestra casa genética Porcigenes S.A. Como solución o como facilidades al productor para poder adquirir animales de muy buena genética y orientar un norte bien específico para dirigir los objetivos de la producción. Vas a activar mi cámara un momento y vamos a empezar como tal. Primero que todo, si nosotros queremos evidenciar la influencia de la genética, indudablemente necesitamos la medición. ¿Qué tipo de medición? Medición de variables zootécnicas básicas en una granja de producción porcícola. Esa medición me exige, como profesional o como técnico o como jefe de granja, una necesidad inminente de llevar registros de producción. Ahí en la diapositiva observamos 3 tipos de registros muy básicos que yo recomiendo como especialista para iniciar. Registros adicionales pueden ser diseñados a nivel de granja en la medida que se vayan necesitando para principalmente mejorar la rapidez en el tránsito de la información y tomar decisiones. Y es inminente porque lo que no se mide no se puede mejorar. Así que cuando hablamos de la influencia de la genética, tendremos que tomar en cuenta siempre que debemos partir de datos numéricos básicos para poder determinar cuál es esa incidencia de la genética en un proceso productivo. Esta diapositiva se resume básicamente en la necesidad a nivel de campo de convertir datos, entiéndase datos como cualquier representación simbólica, letras, números, dibujos o puntos, en información, que viene siendo ya la organización de un conjunto de datos que transmiten un significado y por supuesto generan un conocimiento que es la base para la toma de decisiones a nivel de campo. Cuando nosotros hablamos sobre genética, debemos conocer algunos conceptos muy básicos de la genética. Inicialmente hemos dicho en anteriores presentaciones que es uno de los pilares fundamentales de la producción agropecuaria, ojo con eso, no solamente de la producción pecuaria, sino de la agrícola también, y en compañía de otros pilares como nutrición, sanidad y manejo, mantienen en un concepto de holismo, en un concepto de relación de un todo con un todo, lo que viene siendo la estructura básica para poder generar ganancias económicas en cualquier especie ganadera o en cualquier sistema de producción, incluyendo los cultivos también. Estos pilares de la producción agropecuaria asemejan las 4 patas de una mesa. Evidentemente una de ellas puede cojear, la mesa queda cojeando, pero cuando más de una fallan, indudablemente la mesa se cae, no es sostenible. Por lo tanto, hablar de genética y no hablar de su directa y estrecha relación con nutrición, sanidad y manejo, terminaría siendo un error. La visión holística de esa realidad, que es nuestro sistema productivo, parte de la teoría de los sistemas. Todo lo que nosotros
manejamos a nivel de campo es un sistema de producción. La teoría básica de sistemas pues implica que cualquier afectación en una parte de ese conjunto que conforma el sistema, tarde o temprano se va a ver reflejado en otros componentes, y así mismo ocurre con el factor genético. Podemos tener muy buena genética a nivel de campo, pero si falla la nutrición, si falla la sanidad o falla el manejo, esa genética no se va a expresar de ninguna manera, y la única forma de corregir ese tipo de problemas es previendo y tomando medidas en cuanto a los 4 pilares de la producción agropecuaria. En sí mismo, pues, la genética es una rama de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. Cuando nosotros hablamos de genes, hablamos de ese empaquetamiento del ADN que contiene toda la información que se codifica en todos los organismos vivos, incluyendo plantas, animales. Esos caracteres o caracteres hereditarios son bien interesantes, pues porque ya nos metemos en el cuento de la herencia que inicialmente empezó a estudiar, empezaron a estudiar varios científicos, especialmente Gregor Mendel. No sé si recuerdan por allá en la primaria o en la secundaria la historia de los guisantes de Mendel, cuyo estudio sentó las bases para las leyes de segregación mendeliana, que son principalmente 3, no las vamos a mencionar, solo las voy a dejar ahí. Y básicamente la genética pretende entender la herencia, por supuesto desde la ascendencia, que vendrían siendo mis padres y mis abuelos, y por supuesto lo importante de la herencia en la descendencia, porque lo que pretende el pilar genética es escoger, a grosso modo, los genes o las características deseables para que se expresen en esa descendencia. En este caso específico de la porcicultura, estaríamos hablando prácticamente de los parámetros productivos que queremos mantener en la descendencia. Cuando nosotros hablamos de la descendencia, hablamos de que un organismo puede adquirir esas características físicas, fisiológicas, anatómicas, biológicas o incluso conductuales de sus progenitores. Esa es la base del estudio de la genética, y lo útil que resulta siendo en todas las ramas de la producción pecuaria es que precisamente la base genética es la base teórica para tomar decisiones en el manejo de mis animales, en lo que vendría siendo los planes de mejoramiento genético. Cuando hablamos de genética, tenemos que mencionar 2 palabras bastante famosas, bastante mencionadas en el entorno, y es el genotipo y el fenotipo. El genotipo hace parte de todo ese paquete genético conformado por genes, y los genes están conformados por las hebras de ADN, y el genotipo, que es esa información de bases nitrogenadas que no vemos a simple vista, determina el fenotipo, que sí lo vemos a simple vista. El fenotipo son esas características físicas evidentes que yo puedo determinar en un individuo o en un grupo de animales, y están directamente relacionadas. Cuando nosotros hablamos de genotipo y fenotipo, hay que tener en cuenta que hay una tendencia natural de variabilidad genética expresada en lo que en la ciencia de la genética se llama la dominancia y la recesividad. Esto en parte explica por qué si usted es hermano de otro individuo, no es idéntico a su hermano, pues a no ser que sean gemelos idénticos, ¿no? Pero parte de esa dominancia y recesividad genética explica por qué ocurre, aún en individuos siendo hijos de los mismos padres, ciertas diferencias entre la misma especie, y eso es debido a que la variabilidad genética ocurre de manera natural, está mediada por la selección natural y también mediada por una deriva genética. Incluso mencionan el azar, mencionan incluso en algunos libros el caos, la entropía desde el punto de vista físico, en toda esa deriva genética, y hace mucho más complejo el manejo de mis animales o el manejo de la selección genética por parte de los especialistas en la selección genética y en orientar el norte, hacia dónde debemos dirigirnos. Evidentemente esto es un trabajo que están realizando las casas comerciales
que se dedican a la venta de genética, es un trabajo que tiene mucha relación con el conocimiento científico y que ya más adelante vamos a mencionar un poquito más. Esa variabilidad genética puede ser generada por mutaciones, por recombinaciones, por alteraciones en el cariotipo, y me hace un poco más complejo y menos reductible, menos simple la toma de decisiones cuando yo voy a escoger qué individuo debería ser el más apto para dejar como reproductor. Más adelante vamos a ver cómo lidian, cómo solventan esa situación las casas genéticas. Cuando hablamos de genética, hay un concepto muy interesante del cual parte gran toma de las decisiones a nivel de campo, y es el vigor híbrido. Ese vigor híbrido, o esa heterosis, que también algunos libros mencionan como exogamia, es básicamente el cruzamiento de dos razas puras distintas. Ojo con lo siguiente, tienen que ser distintas, porque si yo cruzo un puro con otro puro de la misma raza, su descendiente indudablemente va a mantener un grado de pureza. Pero cuando cruzo un puro de X raza con otro puro de raza Y, vamos a obtener un media sangre. Media sangre quiere decir que es un animal que tiene 50% de raza X y un 50% de raza Y eso va a permitir que la heterocigosis, que es un concepto de genéticas muy diferentes, incluso muy distantes, haga que ese individuo reúna las mejores características, tanto de una raza como de otra raza, las unifique en un solo individuo, y en la mayoría de las ocasiones ese individuo, producto del vigor híbrido, llamado F1 o media sangre, tenga características productivas superiores a sus antecesores, incluso a sus padres y a su madre. Entonces, ese concepto de vigor híbrido lo manejan las casas genéticas, es muy importante tenerlo en cuenta, porque de ahí parte básicamente la explicación que más adelante vamos a tener en cuenta, que es el manejo genético general que buscan mediante cruzamientos dichas casas genéticas. Ese vigor híbrido lo podemos, o se categoriza como vigor híbrido individual, que da lugar cuando la descendencia es cruzada, es decir, cuando el individuo es media sangre. El vigor híbrido también se expresa cuando la madre es cruzada, en este caso se llama heterosis materna, y cuando el padre es cruzado se llama heterosis paterna. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, porque aquí hay algo muy interesante. Cuando tenemos heterosis individual, se mejora demasiado la supervivencia. Es decir, ese F1, ese media sangre, es muy fuerte, muy rústico, muy productivo, y en heterosis individual funciona a la perfección este sistema de cruzamientos. Cuando tenemos heterosis materna, también hay factores deseables desde el punto de vista productivos, pero cuando tenemos heterosis paterna, se afecta la libido y los caracteres de producción del semen. Este cuadrito que tenemos en esta diapositiva trata de explicar básicamente en qué consiste la heterosis, en qué momentos me genera ganancias en la descendencia y en qué momentos no. Entonces este cuadrito es la base teórica de por qué tomamos X o Y decisiones a nivel de campo. Vamos a suponer entonces que, no sé si vean mi cursor, que las razas puras en sus cruzamientos ofrecen producciones promedio de 24 cerdos años en dos puros. Cuando yo ingreso y cruzo un puro de raza A con un puro de raza B, el mejoramiento genético de la hibridación aumenta en un 6%. Pero hay algo más. Cuando yo cruzo la raza del padre A con una raza de madre F1 o media sangre, BC, incrementa el porcentaje de producción acumulado hasta en un 117%. Esa es la razón por la cual la gran mayoría de granjas, de granjas comerciales en porcicultura no manejan una sola genética de granja. Esa es la razón por la cual no tenemos a nivel comercial granjas de una sola raza. Pues ¿por qué?
porque la hibridación y los cruzamientos entre razas ofrecen ventajas productivas evidentes que han sido medidas desde el carácter científico, han sido cuantificables, como lo podemos observar a nivel de esta tabla, y entonces esto ya nos genera un norte para poder buscar ese 17% de mejora en la producción mediante cruzamientos selectivos, mediante la toma de decisiones de cuáles razas cruzar para lograr finalmente cruzar un puro de raza paterna con una raza materna que ya sea un F1 o un media sangre. En ese cruzamiento clásico se obtienen las mejores ganancias económicas a nivel de granja, y ese cruzamiento clásico es el que prácticamente desorienta el norte a las casas que venden animales de genética para la producción de cerdo comercial. Cuando nosotros hablamos también de generalidades sobre genética, hablamos del término consanguinidad o endogamia, que es lo opuesto a la heterosis o al vigor híbrido. Evidentemente, ustedes de pronto ya por biología básica conocen que la endogamia no le conviene a la biología, no le conviene a la vida, debido básicamente por la expresión de algunos genes recesivos que pueden incluir anormalidades anatómicas o que pueden incluir enfermedades hereditables recesivas, que al unirse esos genes recesivos se van a expresar en mayor proporción. Eso tiene mucho que ver con las leyes de la segregación mendeliana, no la voy a explicar acá, pero básicamente esto nos implica evitar a nivel de granja cruzamientos consanguíneos por degeneramiento racial. Debemos evitar, lo hacemos en piscicultura, lo hacemos en ganadería, lo hacemos en porcicultura, y prácticamente los cruzamientos consanguíneos solo los utilizan genetistas especializados para fijar algunos caracteres específicos intrarraciales, pero ellos ya han medido, ya conocen parte del genoma que están cruzando y ya conocen qué es lo que están haciendo. Nosotros, desde el punto de vista del especialista de porcicultura, damos ese consejo: no hagamos cruzamientos consanguíneos a nivel de granja, porque no conocemos muchas cosas, y dejémosle ese tema de la consanguinidad a los especialistas en genética, que son los que diseñan algunas razas sintéticas y lo hacen con pleno conocimiento basados en estudios científicos. Finalmente, todos estos conceptos teóricos y básicos me permiten realizar una selección genética, que es lo que nosotros buscamos desde la intervención humana. Es decir, aquí ya nosotros tomamos el control de qué individuos deberían cruzarse y de cuáles no. Evidentemente en campo lo hacemos por las características fenotípicas, es decir, por las características físicas visuales que observamos en X o Y animal, y buscamos características deseables para seleccionar a un reproductor. Eso es a nivel muy de grosso modo lo que viene siendo la selección genética. Es esa intervención humana en donde yo ya evalúo las características físicas de un animal. Supongo que esas características físicas tienen cierto grado de heredabilidad, que así es, y por supuesto pretendo mejorar la descendencia en la medida en que escoja los mejores reproductores. La selección genética es una herramienta de muchas otras que utiliza el mejoramiento genético, que finalmente es el objetivo de toda la intervención humana. Ese mejoramiento genético, en resumidas cuentas, pues es una disciplina científica que busca mejorar la productividad. Cuando nosotros estamos hablando de mejoramiento genético, es un concepto bastante complejo, que no solamente tiene que ver con genotipo, con fenotipo, con características raciales, sino que tiene que ver con muchísimo análisis de estadística de poblaciones, tiene que ver con muchísimo análisis de mapas del genoma parcial que se hayan estudiado en algunas especies, análisis e identificación de genes deseables e indeseables. Incluso por ahí llegamos a tocar parte de lo que tiene que ver con ingeniería genética, que es algo muy parecido a la implantación o la manipulación del genoma de las especies para mejorar X o Y características.
Ese mejoramiento genético desde el punto de vista en la porcicultura está bastante estudiado, ha sido tratado desde hace mucho tiempo. Y desde la porcicultura ya específicamente nosotros hablamos de características o caracteres maternos y paternos que tienen importantes grados de heredabilidad y que por supuesto definen la toma de decisiones. Esa selección y ese mejoramiento genético es una actividad compleja porque es que implica controlar múltiples caracteres con un número ilimitado de configuraciones posibles. Ya vimos que la variabilidad, por ejemplo, intracamada, que es muy homóloga el ejemplo de que porque usted no es igual a su hermano, genera muchas combinaciones, en muchos casos impredecibles, en la mayoría de veces impredecibles, que hace todo mucho más complejo. Entonces, ese mejoramiento no debe enfocarse solamente en optimizar algunos parámetros productivos, por ejemplo, sino debe enfocarse a generar un mejoramiento equilibrado, es decir, que se traten varios rasgos heredables importantes en la producción para que el animal, producto de ese mejoramiento genético, tenga una actitud de adaptabilidad a cualquier entorno, que sea rústico, pero por supuesto también que sea eficiente y que sea rentable. Entre más especializada o más enfocada sea el mejoramiento genético de una especie, más sacrifica alguna otra cualidad. Suponga que el mejoramiento y las características se podrían inferir como una torta estadística descriptiva. Si yo le doy mucho a una característica, evidentemente tengo que quitarle mucho a alguna otra. Entonces eso lo hace particularmente complejo porque las casas genéticas siempre están realizando estudios de mejoramiento genético que busquen el equilibrio de un animal, porque yo nada saco a nivel de campo de comprar un animal supremamente especializado en producir la mejor carne del mercado si no es un animal rústico, si no es un animal con buen índice de conversión alimenticia, si no es un animal equilibrado en aplomos, si no es un animal con una y con otra característica productiva que también es muy importante. El reto de las casas genéticas es lograr el equilibrio en todas esas características que están pretendiendo mejorar. No es fácil, pero ellos tienen un as bajo la manga, estoy hablando de Porcigenes S.A., que es la selección genómica, no lo tienen todas las casas genéticas, y la selección genómica es algo muy avanzado porque en los lechones bisabuelos identifican marcadores específicos en el ADN para identificar algunas características deseables en el genoma y evitar variaciones intracamadas. Es decir, desde que los lechoncitos nacen, por medio de un estudio de la genómica, el ADN de esos animales, ya pueden calificar y otorgar cierto valor genético antes de que ellos crezcan y manifiesten su fenotipo, y van mucho más a la fija, no van a perder el tiempo de tener que esperar a que el animal crezca, se exprese y quizás generar más adelante estudios de progenie. Esa selección genómica es lo que diferencia nuestra casa genética Porcigenes S.A. Y hemos ido un paso más adelante que cualquier otra casa al implementar la selección genómica en nuestros animales. Cuando nosotros hablamos de caracteres paternos y de caracteres maternos, pues estamos hablando entonces de lo que buscamos transmitir mediante el uno y el otro en la descendencia. Cuando nosotros hablamos de líneas paternas, estamos tratando de que esa línea paterna transfiera a la descendencia alta eficiencia alimenticia. Ahí recogemos el concepto de índice de conversión alimenticia, que son los kilogramos de alimento que me gasto para producir un kilogramo de carne. Dado ese concepto de esa manera, obviamente, entre menos kilos de alimento gaste, mejor índice de conversión alimenticia voy a tener. Rápido crecimiento, la velocidad del crecimiento la transmite principalmente el macho, bajos niveles de grasa, y ya vamos a ver más adelante lo importante que es en la categorización de las canales y finalmente en la definición del precio que le pagan al productor según los niveles de grasa de esas canales. Obviamente canales magras, que tengan buen rendimiento de cortes magros, por ejemplo los cortes del tren posterior en una raza Pietrana,
el óptimo desarrollo de la masa muscular equilibrado, la excelente libido. La libido se refiere al deseo sexual, específicamente es un factor deseable en machos, lo transmite también el macho a su descendencia. Los buenos aplomos, para quienes no conozcan el término aplomos, pues los aplomos hacen referencia a la posición correcta de los miembros anteriores y posteriores, que sean posicionados correctamente, que el animal no vaya a estar de pronto empinado o plantado de pezuñas, o que no vaya a estar con los aplomos demasiado abiertos o demasiado cerrados. Es una condición muy interesante porque finalmente determina la capacidad que tiene un animal para movilizarse, consumir alimento y poder caminar normalmente. La alta ganancia de peso tiene mucho que ver con la velocidad y el rápido crecimiento, la docilidad o la mansedumbre y el hecho de que el animal esté libre del gen alotano. El gen alotano es un gen que se ha logrado identificar por genómica, que hace parte del grupo de esos genes indeseables que pueden generar impacto económico a nivel de granja, porque suponen que un animal está más predispuesto a condiciones de estrés que probablemente le generen infarto. Cuando hablamos entonces de características maternas que buscamos, indudablemente estamos buscando la habilidad materna, que es esa condición de la hembra del cuidado de su camada, de la protección de su camada, de lo delicada que sea esa hembra a la hora de estar criando a sus lechones, de que se eche con tranquilidad y espacio, de que no sea agresiva ni ella misma mate a sus lechones, porque hay casos en los que puede suceder. Estamos hablando de la producción de leche, que sea una hembra muy buena lechera, de la docilidad también, la mansedumbre, la alta prolificidad, es decir, que un animal sea muy prolífico es que entre en celo muy rápido, que sea muy precoz y que también tenga un número de lechones grande, un alto número de lechones en cada uno de los partos. La mayor longitud corporal, que es una característica muy importante porque básicamente define la cantidad de tetas efectivas para poder lactar lechones correctamente. La longevidad, que es un término que se asocia directamente con los años productivos o los partos productivos de la hembra, que una hembra no llegue al cuarto parto y toque descartarla porque no fue capaz de volverse a preñar o de volver a parir, sino que sean hembras longevas que puedan llegar incluso a un octavo, a un 10º parto, con rendimientos zootécnicos todavía muy buenos. Por supuesto, también el número de pezones, que tiene mucho que ver con la mayor longitud corporal. Cuando nosotros dividimos estas líneas paternas y estas líneas maternas, estamos hablando de que desde la genética ya se estudiaron cuáles son las razas que mejor características heredables transfieren, según lo que yo esté buscando, si es una línea paterna o una línea materna, y entonces desde la genética ya se puede sugerir cuáles razas son adecuadas para tener como razas machos reproductores y también cuáles son las razas para tener como madres o hembras de cría. Nuestra casa genética ofrece como razas paternas a un pietrán. Es un pietrán de nombre comercial Master Plus. Es un macho que tiene origen en Bélgica, es blanco con manchas negras, es una de las razas más famosas. Tiene ventajas, también tiene desventajas, como absolutamente todas las razas. Es de dorso ancho, son animales muy magros, transmiten muy buena carne a su descendencia, a producción de carne, esa capacidad de generar músculo, y los cortes en el tren posterior son muy rendidores. Algunas de las desventajas que tiene la raza pietrán es que son cortos, que tienen baja prolificidad, que son parámetros de crecimiento regulares, tienen rusticidad media y de pronto por ahí alguna tendencia a estresarse fácilmente y a generar de pronto el decrecimiento en las características organolépticas de la carne. ¿A qué voy con esto? Estoy mencionando ventajas y desventajas de las razas. La casa comercial o las casas comerciales, como ya lo dije, no le apuntan a producir para granjas comerciales
animales en estado de pureza, porque ya se conocen desde el punto de vista científico y estadística poblacional que los cruces son la mejor opción para lograr incrementos incluso hasta de un 17% superior a como si tuviéramos animales puros en una granja, y entonces esos cruces los vamos a sugerir con base a si son animales que preferencialmente transmiten características productivas como las razas paternas, o si son animales que preferencialmente transmiten con muy buena habilidad esas características reproductivas como las razas maternas que ya vamos a ver a continuación. Otro tipo de reproductor utilizado por nuestra casa genética Porcigenes S.A. es el Duroc, es un Magnus, es un animal que tiene origen como raza en Estados Unidos, tienen un tamaño y longitud mediano, tienen pelo largo, orejas medianas y caídas, y tienen muchas ventajas. Tienen primero la profundidad del tronco, las pezuñas fuertes y de color negro. Todos sabemos que la melanina presente en la piel evita muchos problemas relacionados con cojeras, tanto en cerdos como en ganadería. Evidentemente eso hace que el animal sea mucho más rústico, que tenga la capacidad de adaptarse a climas más calientes, que se sienta en un estado de confort en climas más cálidos, y transmite carne con una alta infiltración de grasa. Cuando yo hablo con una alta infiltración de grasa, debemos tener en cuenta que dependiendo en la zona donde nos encontremos, hay mercado para carne magra, es decir, carne con muy poca grasa, pero hay mercados también que prefieren carnes con muy buena infiltración grasa intermuscular, que le llaman marmoreo o marmoleo. Por ejemplo, a manera así de información general, el mercado japonés prefiere carnes con suficiente marmoleo y el mercado europeo prefiere carnes mucho más magras. Estos animalitos no solamente tienen ventajas, por supuesto también tienen desventajas. Tienen jamones algo angostos, delgados y cortos, tienen cuello alargado angosto, tienen poca amplitud de pecho y rendimiento en canal medio. Todo tiene sus ventajas, sus desventajas, y la idea de las casas genéticas es sugerir cruzamientos específicos para buscar ese equilibrio y para buscar que lo que le hace falta a la línea paterna lo soporte o lo tenga la línea materna, y entonces cruzando una raza paterna con una raza materna podamos obtener en un solo individuo, en un animal que llamamos el producto comercial, todos los beneficios tanto de una genética como de otra. Entonces el objetivo pues es producir animales que van a salir a matadero, que llamamos animales comerciales, de genéticas paternas y maternas, respetando siempre la categorización racial que ya se conoce desde los estudios genéticos, para tener un producto equilibrado, para tener un producto que se desenvuelva correctamente en cualquier entorno, que sea resistente a parásitos, que sea resistente a climas extremos y que por supuesto tenga características productivas muy eficientes. Eso es lo que buscamos mediante el cruzamiento de razas paternas y razas maternas. Vamos a hablar ahora de las razas maternas, así a muy grosso modo. Me estoy descendiendo mucho en razas y este no es el tema específico de la charla. El Landras es una raza originaria de Dinamarca, tiene ventajas como el rendimiento en canal, los jamones muy bien conformados, la calidad de carne es una carne media, apta para el mercado local. Y esta raza tiene la particularidad de que en el cuerpo tiene 17 pares de costillas, cuando la mayoría de otras razas tiene 14. Entonces es una raza un poco más larga que todas, brinda el beneficio, el plus de lo que ya mencioné antes, de tener algunos pares de tetas adicionales. Es una raza muy versátil, y es una raza tan versátil que se puede mantener como una raza pura a nivel de granja. Es una de las pocas razas que permite eso, porque es una raza relativamente equilibrada. Se puede mantener en un sistema de producción como raza materna y también como raza paterna. Es decir, la versatilidad de esta raza es impresionante, su principal característica. Las desventajas es que tiene o presenta una carne con una tendencia a PSE, que es básicamente pálida, blanda y exudativa, que es una característica de la carne cuando el animal
es sometido a un estrés intenso antes del sacrificio y generalmente se observa cierta debilidad en los miembros. También tenemos otra raza materna, que es la Lars White, es una raza inglesa, lo llaman también el gran cerdo blanco inglés. Tiene orejas tiesas, como vemos, cortas, extremidades bastante largas. Es una raza muy rústica. Lo define la fertilidad, las características internas, el aumento de la rapidez del crecimiento, la buena calidad de carne y la mejor prolificidad y producción de leche. ¿Qué desventajas tiene la Lars White? Que las hijas de este animal tienden a tener una pubertad un poco tardía. Teniendo en cuenta esto que ya vimos y los conocimientos básicos de genética que ya están definidos, ya están escritos, ya están en las redes para su consulta, pues ¿qué busca nuestra casa genética? El concepto de hibridación. Y estamos buscando cruzar entonces una raza Lars White por una Landras para obtener una hembra mucho más equilibrada, una hembra que por ser una hembra F1 o media sangre, como lo mencionamos antes, está reuniendo todas las bondades, tanto de la una como de la otra, las unifica en un individuo, y aquí tenemos en la pantalla, les presento a nuestra hembra Librastar, es el nombre comercial de nuestra hembra F1, y es la cerda más prolificiente del mercado. Hablamos de prolificidad y eficiencia, ¿no? Tiene una capacidad de destete y peso a nacimiento bastante alto, una capacidad y una habilidad materna excepcional, uniformidad de la camada, mayor longevidad, eficiencia productiva, incremento del crecimiento magro, excelente índice de conversión alimenticia, consumo del pienso, calidad de aplomos, etc. Es una hembra muy equilibrada que está reuniendo ya un concepto teórico que vimos y que le conviene a la naturaleza, porque ya dijimos que los animales F1 con hibridación reúnen características tanto de una raza como de otra y la unifican en un solo individuo. Entonces es una hembra supremamente equilibrada. Esa hembra Librastar, ya lo dije, es el cruce entre el Landras y el Lars White. El Landras y el Lars White podríamos considerarlos como dos líneas maternas y al unificarlos en una sola obtenemos las bondades de la heterosis. Ofrece un peso de nacimiento para animales en un rango entre 1.2 a 1.6 y básicamente ese peso de nacimiento es el punto de partida para lograr una relación del peso de engorde mucho más rápida, mucho más eficiente. También cuenta la uniformidad de la camada, porque la uniformidad de la camada define el flujo de animales, la facilidad con la que yo pueda vender animales, y menos mano de obra al hacer menos adopciones, menos atrasos de animales, porque de pronto son colas, se crearon en crecimiento, etc. Esa hembra Librastar, a pesar de que suponemos e inferimos, obviamente, que son dos líneas maternas las que se están cruzando, también en su cruzamiento tiene la capacidad de generar alelos que mejoran características productivas. Inicialmente yo había mencionado que las características productivas eran más del macho, eran más de línea paterna, y las reproductivas eran más de línea materna. Indudablemente, un individuo es el resultado del cruzamiento del 50% de la genética de su padre y el 50% de la genética de su madre. En ese 50%, esa hembra tan equilibrada también aporta características productivas muy atractivas para obtener finalmente un animal de muy buena calidad, con mejor rendimiento en canal, menos días a matadero, mejor dimensionamiento, etcétera, etcétera, lo que podemos observar aquí a nivel de la imagen. Este es el objetivo de nosotros como casa genética, y este es el objetivo que se ha logrado identificar desde la ciencia para obtener animales equilibrados y rendidores en las fases de precebo y de levante ceba. Y ese es el objetivo de por qué nosotros como especialistas insistimos tanto en que hagamos el cruzamiento de líneas paternas con líneas maternas para que esa descendencia, ese producto, ese cerdo comercial, sea un animal equilibrado con excelente rendimiento. Ya ahorita vamos a ver más adelante, el doctor Hernán nos va a mostrar numéricamente cómo se puede evidenciar
esas características de rendimiento cuando yo hago correctamente estos cruces. Vuelvo a traer a colación entonces el cuadrito que había explicado antes. Un cruce de dos razas puras va a ofrecer animales obviamente puros, y en el ejemplo ese es el parámetro básico sobre el cual nos vamos a basar. Pero cuando yo introduzco una nueva raza, que es lo que hacemos en este caso, al producir una hembra 50-50, mejoramos un 6% esos parámetros preestablecidos, y cuando ingreso una tercera raza, accedo a lo que viene siendo la pureza racial de un macho reproductor, que como ya dijimos, no debe ser un híbrido, el macho nunca debe ser un híbrido, preferiblemente debe ser un macho puro, cruzado. Entonces acá vemos la A, que representa una raza pura del padre, cruzado con un híbrido, que es la madre, un 50% de una raza, un 50% de otra, y con ese cruzamiento clásico ya definido desde la genética, obtenemos el mejor rendimiento porcentual o la mejor mejora genética, digámoslo así, en un cerdo comercial, que es el que va a salir finalmente a matadero. Con ese sistema de cruzamientos, nuestra casa genética le está apuntando a acceder desde el conocimiento científico a todas las bondades de la hibridación, a todas las bondades de la hibridación individual, a todas las bondades de la hibridación maternal y a todas las bondades de mantener un macho reproductor sin hibridarse, puro. Entonces, finalmente, este es el objetivo que nosotros estamos buscando, y el rendimiento de estos animales que terminan siendo trihíbridos o conformados por tres razas en diferentes proporciones es el rendimiento que nosotros buscamos a nivel de granja y que se logra evidenciar en diferencias muy atractivas, en números muy contundentes a la hora de evaluar las constantes o las variables zootécnicas. En este momento ya vamos a ver a continuación, más adelante, el doctor Hernán nos va a contar con números, con datos reales, comparando granjas mestizas, es decir, granjas que no tienen un origen genético conocido versus granjas que manejan este protocolo de cruzamientos específicos definido por la casa genética, y cuáles son los rendimientos de cada. Bueno, yo soy Hernán Darío Hoyos, el especialista de porcicultura para Planta Barranquilla. Hoy complementamos la charla con mirar todos estos aspectos que buscamos y mejorar para parámetros productivos y económicos de nuestra granja. Entonces, hoy en día tenemos un aliado como es la empresa Porcigenes, ¿sí?, el cual aprovecha esa elevada heredabilidad, elevada heredabilidad que tenemos con la genética de hoy en día, ¿sí? Esas acciones que permiten seleccionar los animales encaminados al aprovechamiento de los factores más transmisibles, que son como los que tenemos aquí, el cual son muy significativos en el área de línea materna, ¿sí?, el cual lo que buscamos influyen realmente en un alto valor sobre los costos de producción, ¿sí? Entonces aquí podemos mirar que estos parámetros que son medibles son las herramientas que utilizan hoy las casas genéticas para que este mejoramiento sea continuo. Entonces, es un trabajo que hoy tenemos la oportunidad de recibirlo muy adelantado. Hoy lo están haciendo esas casas genéticas aliadas. Entonces, hoy puede ser más asequible tener una muy buena genética en nuestras granjas que nos van a ayudar a mejorar los parámetros productivos. Entonces, todas estas herramientas que utiliza son y que podemos medir en granjas son los nacidos totales, peso al nacimiento, uniformidad de camada, peso al destete, mayor capacidad de destete, más cerdos nacidos horas, mayor supervivencia de lechones. Todo esto va encaminado a que llevemos, como lo decía el doctor Feria anteriormente, llevemos estos registros y esta información en nuestra granja y podamos evaluar la genética, y cuando vamos mejorando genéticamente, cómo todos estos aspectos van mejorando y van siendo significativamente para nosotros más rentables. Qué pena, no cambia la diapositiva. Listo. Entonces, todas estas ventajas con las que contamos hoy en día y el mejoramiento de los parámetros zootécnicos en las fases de precebo, levante y ceba, que es realmente lo que buscamos para las personas que ceban,
para el área productiva o reproductiva en aquellas personas que estarían vendiendo lechones, es tener más número de lechones por hembra año. Realmente lo que buscamos aquellas personas que se van es tener un diferencial de una ganancia diaria de peso, una mejor calidad de carne, una mejor conversión, un mayor rendimiento en canal y una mayor calidad de un producto que va a llegar al consumidor final. Realmente es muy importante que cada vez tengamos mejor calidad de producto llegado al mercado, porque igual va a ser el costo como nos pagan ese producto a nosotros. Y si realmente hoy vemos que el mercado es muy competitivo, aquel que tiene mayor valor a venta o que se compra a mejor valor es aquel que cumple con las mejores características que exige el mercado. Entonces realmente aquí vemos una categorización de calidad de cerdo, el cual tiene unos ítems que debe cumplir un cerdo, el cual va encaminado a que nos indique que realmente ese cerdo que llegó a sacrificio cumplió con todas las medidas, tuvo una buena alimentación, un buen plan sanitario, no se enfermó. Entonces, todas esas características buscan, y estos sí te buscan clasificar ese cerdo y que va a ser mejor pagado. Entonces, es lo que buscamos nosotros con el apoyo de una casa genética como Porcigenes, que nos traiga, nos dé a la mano este producto para nosotros comenzar a vender este tipo de animales en nuestras empresas porcícolas. Esto realmente es acompañado del mejor manejo, de la mejor asesor en caso de este caso, los especialistas, acompañamiento. Entonces, la calificación que hoy en día tenemos en la carne en canal y carne en pie, se obtienen los frigoríficos, la primera es Extra, que es un cerdo de muy buena genética y nutrición, excelente conformación, grasa dorsal mínima y una edad entre 5 y 5.3 meses. ¿Sí? El peso en pie radica va entre 95 y 120 kilogramos aproximadamente. Entonces tenemos un cerdo ahorita de primera, que es un cerdo de buena genética. Ahorita vamos a ver cómo varía el precio a venta de una fase a otra y vemos que es realmente significativo la plata que se deja de ganar por no tener un buen canal a sacrificio. Entonces tenemos un cerdo de primera, que es un cerdo de buena genética, nutrición, buena conformación, una grasa dorsal aceptable. La edad también está entre 5 y 5.3 meses, pero en pie tiene un peso entre 90 y 100 kilogramos aproximadamente. Realmente vemos que cuando el animal sale a mayor peso a sacrificio y llega a frigorífico, realmente se aprovechan y los cortes principales y lo que más necesitamos realmente tienen un mayor peso. Entonces, es mucho más aprovechado por el consumidor final tener unos cortes más grandes y más pesados. Y tenemos la tercera calificación, que es de segunda, que son cerdos de genética reconocida, nutrición variable, regular información, ¿no? La grasa dorsal es mayor a la cantidad aceptada, la edad inferior puede ser menor a 5 meses o mayor a 6 meses, dependiendo del peso y de la edad del cual llega al sacrificio, que seguramente puede tener una edad menor, pero porque realmente no va a ganar el peso que es deseado, o va a tener una edad mayor con un peso que tampoco realmente sería el deseado. Entonces, este también es cómo nos califican a nosotros y nos dicen a nosotros qué calidad tenemos nosotros del producto final que va a sacrificio o a venta. Entonces, tenemos un rendimiento en canal, el cual también es pago. Entre mejor rendimiento el canal es un animal que cuando sale al mercado va a ser mucho más apetecido por los compradores, por el consumidor final, y que normalmente varía entre el 84 y el 86% el rendimiento en canal. ¿Qué es rendimiento en canal? El rendimiento en canal es la diferencia entre el peso vivo y el peso posteriormente al animal eviscerado. Esto se mide por porcentaje y es lo que varía entre el 84 y el 86%. Esto también puede variar del 84 al 86% si no hacemos un previo ayuno al sacrificio, que ojalá fuera entre 12 y 18 horas. Realmente respetar esto nos va a ayudar a que tengamos un mejor porcentaje de rendimiento en canal del animal. Entonces, el espesor de grasa dorsal, la medida es en el punto 2. Realmente el punto 2, para que lo tengan más claro, es de la última costilla. Se mide a 8 o 10 centímetros de la apófisis dorsal de la columna vertebral. Entonces, ese es el punto donde un medidor de grasa dorsal podemos mirar, incluso en canales, en los frigoríficos también podemos medir
ese espesor de grasa dorsal. Entonces, ¿cómo se clasifica? Entonces, dependiendo del peso vivo. Cuando un animal de peso vivo de 90, pues decimos que es buena, que va entre la medición entre 9 y 11 milímetros. Mayor a 12 ya es un animal que tiene una puntuación mala, ¿sí? Tenemos animales de pesos de 100 kilos, donde medimos de 10 a 12 milímetros y mayor a esta 13, pues también es una calificación mala que tiene. Entonces también depende y varía del peso al sacrificio. Y tenemos un peso de 110, donde va entre 11 y 14 milímetros, mayor a 15 también corresponde a mal. Entonces, realmente no es mala, sino que el animal es pagado un valor diferente. Entonces, en la calificación, ahí perdemos plata que realmente nos puede llegar a dar un mejor costo-beneficio. Entonces, la categorización de los animales en sí, lo que exige es que realmente sea un animal joven, que esté entre 145 y 160 días, dependiendo del peso que se busca el sacrificio de la zona del mercado, porque realmente el mercado es el que nos da a nosotros la pauta de cómo sacar al animal o cuál es la línea que vamos a utilizar para llevar al mercado. También tenemos que estar respetando nosotros como productores el periodo de retiro farmacológico. Esto incluye también el periodo recomendado para los machos monocastrados, que seguramente también nos van a dar unas características muy visibles en la carne, en la calidad de la carne que vamos a entregar al producto final. Animales bien manejados en las faenas de embarcamiento y transporte. Muchas veces llegan animales que llegan con lesiones de tejidos blandos, piel, y se borra y se pisa todo el proceso que se hizo anterior en una granja, de alimentarlo bien, de un plan sanitario, y lo vamos a perder por un animal que no es bien manejado. Entonces, al llegar al sacrificio tenemos que tener todas esas características, todo ese buen manejo para que esta carne sea pagada de mejor forma. Entonces, tienen que ser animales sanos. Muchas veces vemos lesiones o características de enfermedades cuando ya está el animal en frigorífico. También vemos lesiones a nivel de vísceras. Entonces, todos estos animales del cual se comienzan a cautar, se incautan esas vísceras, pues son pesos y plática que se pierde ahí porque dejan de producir un valor agregado o un costo adicional a la carne del canal del animal. Entonces aquí podemos ver cómo varía el precio de venta dependiendo de la calidad y cómo se califica aquí. Esto es ya el del 22 de julio, hace poco, realmente es lo más actualizado que hay. Vemos que la carne de cerdo va en aumento, entonces es un muy buen indicativo para nosotros. Estamos en una época donde podemos mejorar genéticamente, toda esa genética que vamos a meter va a ser recompensada con ese valor que vamos a llevar a sacrificio. El costo del kilogramo en cerdo hoy está en aumento y creo que va a seguir así. Entonces, si vemos la diferencia en un animal en pie, la diferencia entre un animal extra, que se ha pagado 5.400 pesos con un animal de primera, entonces vemos que son casi 650 pesos, ¿sí? 650 pesos que si vemos en un animal de 100 kilos promedio, estamos hablando de 65.000 pesos por animal. En un número de animales que saquemos, 100 animales, estamos hablando de una parte económica muy significativa. Entonces vemos que sí que con el mejoramiento genético vamos a obtener esa plata que invertimos en material genético. Si vemos con animales de segunda, vemos casi la diferencia de 2.000 pesos, ¿sí? El cual en un animal en pie estamos hablando, y eso también varía el peso en pie, pero estaríamos hablando casi 200.000 pesos. Entonces veamos que sí es una plata muy importante que dejamos de ganar por no tener un animal que cumpla con todas las características que lo ayuden a clasificar y que tengamos una carne de excelente calidad y así igualmente será paga. Y en el canal también vemos la diferencia de un animal, un canal de primera y un canal de segunda, cual más o menos es 480 pesos, 40.000 pesos más o menos en un cerdo que llegó a 100 kilos, que estamos sacándole, que tuvo un rendimiento en canal entre el 84 y 85%, entonces son más o menos 40.000 pesos por canal. Entonces realmente vemos que sí es una pérdida económica no tener animales de buena calidad a sacrificio. Entonces aquí tenemos unos resultados comparativos en campo, el cual nos indica y vemos significativamente cuáles son los parámetros que nos miden y que nos ayudan a que cada día seamos más rentables. ¿Sí? Esto es un mejoramiento que es poco a poco, pero realmente cuando se hace significativamente es muy rentable. Entonces vemos que con el mismo alimento, la línea naranja, la línea premium,
tenemos una granja con genética no especializada y tenemos una granja con genética especializada. Entonces, realmente, de los factores que más influyen aquí es el peso promedio final, donde un animal sale de 93 kilos con esa genética no especializada. Si lo comparamos con la genética especializada, sale de 102 kilos. Entonces, realmente miren que es un peso, un valor agregado que con la calidad del canal más el precio de venta, realmente es una plata muy significativa que vamos a tener ahí. Entonces, miren que es tanto ganancia como calidad de carne lo que nos va a poner a nosotros a ser más rentables en el mercado. Tenemos una duración de fase, eso también nos da el costo de tener unas instalaciones ocupadas más o menos tiempo. Entonces, aquí hablamos de 83 días y ya 74 días, casi 9 días. Entonces, también es un periodo de ocupación que vamos a lograr mejorar los ciclos que vamos a tener de animales cebados años. En la ganancia de peso promedio animal, hablamos de que con la genética no especializada, con el mismo manejo, estas dos granjas son de un manejo adecuado aceptable. Vemos que el peso en la ganancia fue de 68 kilogramos en toda la fase y con la línea especializada fueron 72 kilogramos. Entonces, cuando nos vamos a ganancia promedio animal día, vemos que es una granja que está en 828, que yo creo que es uno de los parámetros que utilizamos y creo que es uno de los resultados más estables que se obtienen cuando no tenemos esa genética especializada, y creo que es muy buen resultado para una genética no especializada, pero si la comparamos con genética especializada, vemos que esa ganancia se sube a 979 gramos día. Entonces realmente miremos que sí es muy significativo y que realmente tenemos que apuntar a esta mejora genética. Es la única forma de nosotros poder ser más competitivos en el mercado y que tengamos un mejor costo de animal pagado tanto en canal como en pie. Si nos vamos a la conversión, miremos la índice de conversión promedio, son 2.3 de conversión, y si lo comparamos con son 2.040. Entonces realmente esa conversión a lo otro lo que nos va a mejorar en una genética especializada es el costo de producción animal. Realmente ahí es donde varía y donde nos va a nosotros dar más rentabilidad por animal o por unidad de animal sacada al mercado. Aquí tenemos dónde podemos llegar con una buena genética y un buen alimento. Esto es una granja, miren que es un número significativo de animales, son 2.275 animales, donde vemos unos resultados excelentes. Esto es el conjunto de lo que nos hablaba el doctor Freddy, de la mesa que tenemos que tener, las 4 patas de la mesa. Entonces, miren que sí podemos lograr tener unos parámetros excelentes, unos parámetros que nos van a llegar a nosotros a permitir tener muy buenos resultados y muy buena ganancia. Aquí tenemos el comparativo, que creo que lo traemos pues aquí a la charla porque creo que nos va a identificar con mucho de las personas que estamos aquí. Si vemos una persona que se va a animales, son 500 animales, que sí es muy palpable a todos los que estamos aquí que lo pueden estar haciendo en este momento. Entonces vemos que la persona comenzó a cebar 500 animales, hizo instalaciones todo para 500 animales, con genética no muy buena, era genética recogida, no sabía de dónde venía. Realmente la persona comenzó a hacer gastos de instalaciones, todo, pero no se preocupó por tener unos animales reconocidos de la zona o que vinieran de parte de una genética que nos respaldara. Entonces, y si vemos el peso al final de esa genética, fueron 91 kilogramos, comparada con la genética que ya vino, genética que gracias a Porcigenes tenemos en nuestra zona, y ya tenemos esa posibilidad de tener lechones para esas personas que se van de muy buena calidad y que le van a aumentar las ganancias por animal al producto final. Entonces vemos que pasó de un peso de 91 kilogramos a uno de 115 kilogramos, con unos días de ceba muy similares, días de ceba de 91 con la línea no especializada, reducimos con las días de ceba a 87 con la línea especializada. Entonces tenemos un diferencial de días de ceba de 4, tenemos, si vemos la ganancia de animal, tenemos la diferencia de 211 gramos, un consumo de 150 gramos, también es muy significativo, una conversión de 390, de 3.9, casi 4 puntos, y tenemos un costo de producción que creo que aquí es donde tenemos que prestarle más atención. Realmente el costo de producción de nosotros es el que nos va a permitir sacar un precio o ganar o perder en el mercado. Entonces, si vemos ahí, el costo de producción el diferencial fueron de 280 pesos. Si nosotros hablamos
colocamos el peso del animal que él venía sacrificando de 91 kilos. Entonces vemos que la diferencia son 25.000 pesos en el animal al peso al salir a sacrificio. Entonces realmente por mejorar genéticamente se está ahorrando por animal hoy 25.000 pesos, que era lo que el acumulado que él tenía de los parámetros con genética no especializada. Entonces por eso hoy a los cebadores los invito a que miremos esa calidad de lechones que debemos utilizar. Realmente asegurarnos que vengan de un trihíbrido, de un trihíbrido realmente nos va a nosotros garantizar a tener muy buenos resultados. Y realmente el manejo y planes sanitarios y todo no varió de un lote a otro. Solamente varió la clase de animales que tuvimos en granja, y esto nos dio a nosotros solamente por cambiar la genética y comenzar a corregir. Miren que es un ahorro muy significativo por animal, el cual hoy la persona puede tener una mejor participación en el mercado. Como recomendaciones generales, realmente para que esta genética esté estable en nuestra granja, no sea una granja vieja y que tengamos una rotación, realmente tenemos que tener en cuenta que la tasa de reposición para tener hembras anual corresponde entre el 40 y el 45%. Nosotros, si vamos a muchas de las granjas y nos damos cuenta que realmente no se hace esa tabla de reposición, ese porcentaje de reposición. Y esto también influye mucho porque tenemos hoy empresas como Porcines que nos pueden suministrar esa hembra, o si la hacemos siempre en nuestras granjas, siempre tenemos que manejar la tasa de reposición para poder lograr que siempre tengamos una rotación del material genético que tenemos en nuestras granjas. Y aparte de eso, no tener granjas viejas que ya comiencen a dañar parámetros que nos lleven al producto final. Siempre procurar el cruzamiento de una línea materna con una línea paterna. Si realmente vemos ahí, la línea paterna es la que nos va a ayudar a que tengamos esa eficacia en la conversión de alimentos, esa velocidad de crecimiento, esa calidad de canal, uniformidad del producto. Realmente es muy importante tener una uniformidad del producto. Es que con esa uniformidad podemos tener clientes más representativos, personas que nos compren a mayor escala, porque seguramente ellos van a estar más seguros del producto que nosotros estamos sacando al mercado. Entonces, realmente es a lo que los invitamos hoy. Evitar a toda costa los cruzamientos consanguíneos. Esto realmente comienza a deteriorar el potencial productivo de su granja. Cuando nosotros vemos esas granjas que comienzan a tener autorreemplazos y de pronto el productor lo que cree que va a tener una mayor ganancia porque le salió una hembra en granja más económica, cuando comenzamos a ver los resultados zootécnicos, ahí vemos el deterioro del potencial genético, el cual él trajo, se gastó una plata para traerlo, entonces realmente no aprovechó significativamente traer esa genética a nuestras granjas. Si decide manejar por alguna situación hembras de autorreemplazo, realmente lo que tenemos que tener en cuenta son los criterios de selección, ¿sí? Que ojalá ofrezca a las futuras hembras de cría un manejo adecuado, tener un plan sanitario identificado dependiendo de su granja, de las enfermedades que hay en su región, ¿sí? Entonces, estructurarlo con el especialista, con el asesor, con el médico veterinario, el cual te va a dar una mejor ayuda para tener y idear el plan sanitario adecuado para tu granja, y esos animales cuando entren a granja no destabilicen la inmunidad de la granja. Entonces, realmente es muy importante hacer eso. Lo otro que es muy importante es escoger un reproductor según las condiciones de mercado. Que ahorita nos hablaba el doctor Freddy que teníamos la posibilidad con Porcines de tener 2 reproductores, el cual es uno especializado para carne magra y el otro es un poquito, tiene más grasa intramuscular, pero un mejor sabor de carne. Entonces, realmente tenemos que identificar cuáles son las condiciones del mercado y así traer ese macho que nos va a dar esas características al canal, el cual es deseado en nuestra zona. Y lo otro muy importante son las condiciones climáticas que tenemos en nuestra zona. Realmente ahí tenemos que mirar qué genética se adapta más a nuestra zona, cuáles son las características del reproductor, como les hablo. Todo esto también tiene que ir acompañado generalmente del manejo, el cual tenemos que ir mejorando instalaciones para que esa genética en la granja realmente se exprese. Nos hemos dado cuenta que cuando se traen genética nueva, material genético de alta calidad, tenemos que comenzar también a preparar todas esas personas, operarios, técnicos de granja, al manejo de estas hembras. Tenemos que volver a dar planes
sanitarios, idear consumos, tener un alimento de óptima calidad. No podemos tener una hembra de alta genética con un alimento de baja calidad. Entonces, son cambios que hay que hacerlos progresivos, pero el cual te va a significar a ti tener un mejor costo al final. Si desconoce el origen genético de las hembras, pues realmente de la futura amante lo que realmente hace la mayoría de las personas es escoger preferiblemente una hembra que no sea de coloración de piel, que entendemos que estas hembras que son de coloración de piel, como la piedra de Anduro, vienen de líneas terminales y el cual no va a generar la mayor rentabilidad de los parámetros que anteriormente hablábamos. Entonces, realmente hoy los invitamos a que miremos todas las opciones que tenemos, que tengamos el contacto con Porcigene, con cada uno de nosotros puede comunicarse y tener el contacto, y es una genética que es muy asequible a muy buen precio, que busquemos esos lechones de buena calidad y vean los comparativos que hoy hicimos en precio, vean las oportunidades que tenemos de mejorar nuestras granjas, y esto nos va a llevar a tener a nosotros mayor competitividad en el mercado. Otro punto que es muy puntual y que hay que tener es tener muy en cuenta los motivos de descarte de una hembra. Generalmente no somos estrictos en esto. Esto lo que nos hace es convertirnos en menos eficientes. Tenemos una cerda porque fue la primera, porque me la regalaron, porque tiene un ojo azul. Entonces realmente es tener unos objetivos claros en una granja, tener cuál es la genética que vamos a utilizar, cuál es la que necesitamos en nuestra zona, cuáles son las exigencias del mercado y comenzar a trabajar en esto. Realmente es lo que los invitamos hoy y es lo que buscamos que ustedes interioricen y comencemos a mirar cómo vamos a comenzar a mejorar en nuestra granja el material genético. El mejoramiento genético de los cerdos, pues realmente lo que nos ayuda es porque cada raza tiene unas características de la especie que nos van a ayudar a transmitir, y esos valores van encaminados al aprovechamiento de los efectos transmitidos. O sea, realmente no es comprar un cerdo, sino también es mirar cuál es el respaldo genético y cuál es el factor que él te va a transmitir a esa descendencia. Realmente podemos ver fenotípicamente un animal muy bonito, pero genotípicamente no contamos con ese respaldo al que nos mejore la eficiencia en la producción, un elevado tamaño de camada, un intervalo generacional corto. Todas estas son medidas el cual nosotros no vamos a tener o no vamos a poder apuntar si no tenemos un respaldo de la característica de la especie que vamos a tener en nuestra granja. Entonces, por eso hoy les recomiendo que compren animales que tengan un respaldo genético, que no les vaya a salir más caro comprar un animal que seguramente no tiene ese respaldo y no se va a ver reflejado en los animales que ustedes van a salir a comercializar en sus granjas. Todo esto va acompañado, como nos hablaba el doctor Freddy, de mejorar las condiciones ambientales para esto. Entre mejor tengamos condiciones ambientales, pues seguramente esa genética se va a expresar mejor. Pero realmente esto va acompañado de una sanidad, idear planes de alimentación, idear planes de ambiente, ir cada día mejorando esas condiciones para la cerda, ¿sí? El cual nos va a ayudar. Realmente nosotros tenemos granjas aquí que todos los días se van mirando, se va ajustando alimentación, se van ajustando planes sanitarios, y hoy en día son granjas muy estables, el cual se les hace el seguimiento y el cual hoy en día sí representan y sí son una empresa el cual te está dando un valor agregado, te está dando una plata que sí es rentable para el productor. Entonces yo creo que con todos estos parámetros y todas estas sugerencias de las cuales hoy les dimos, vamos a tener una mejora en la producción porcícola regional, nacional. Entonces hoy lo que los invitamos es a que cuenten con nosotros para el respaldo, asesorarles en cuál es esa genética que mejor se va a comportar en su zona, cuáles son los manejos, cuáles son los planes sanitarios, cómo vamos a hacer un esquema de alimentación. Hoy con los especialistas de Italcor pueden contar con toda esa asesoría, el cual nos va a ayudar y nos va a dar la oportunidad de tener mejores resultados en granja. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Hernán. Muchas gracias, doctor Freddy. Yo tengo una pregunta. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, voy a exponer un caso en particular. Yo estoy empezando con una granja y tenía pues 3 hembras reproductoras. Decidí de ellas como para purificar un poco.
Estos son 3 camadas de 8 cerdos cada camada. Hay una, usted decía que para selección de las líneas, cuando tienen la raza específica, bueno, ella era un cruce entre Landra, la mamá era un cruce entre Landra y una blanca ahí, no recuerdo ahorita. Y ella es hija de un Duroc con ese cruce de Landra y la otra que no recuerdo. Bueno, el punto es, yo en este momento tengo unas hembras que pienso dejarlas como reproductoras de una de las camadas, la que está más grande en estos momentos. En base a el cimiento que hago, la ustedes, cómo se ve básicamente la parte de músculo trasero, todo eso que es, ¿cómo se dice? Bueno, lo que es la nalga de cerdo como tal. El fenotipo del Todo lo que animal como uno tal. dice. Exactamente, básicamente eso. Existen 2 de esas que han crecido más que la camada, incluso más que los machos. No tienen las grandes manchas, simplemente tienen una manchita que es característica en ese cruce blanco, como hacia su columna. ¿Qué posibilidades hay de genética ahí? Pues en base a las condiciones que yo observé que estoy diciendo. Ok, señor Juan, bueno, mira, atendiendo su pregunta, pues lo primero que tenemos que tener claro, cuáles son las características deseables que tenemos que tener nosotros en una línea materna, ¿sí? Si realmente nosotros, ¿qué es lo que se busca en una línea materna? En que tenga un animal que tenga prolificidad, que tenga buen número de lechones, que produzca buena leche, que tenga un peso al destete de esa camada muy bueno, el cual nos va a garantizar a nosotros unos buenos parámetros en preseo, levante y ceba, ¿sí? El intervalo de destete, bueno, todas esas son características que buscamos de una línea materna. Realmente las líneas maternas, como nos dijo el doctor Freddy, nos vamos en las más enfocadas y las más deseadas en nuestra zona. Aquí son las F1 entre Larguay y Landras, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros en ese cruce tenemos un trihíbrido o un animal que traemos de línea cárnica, como en este caso el duro o el pietrán, lo que hacemos es que vamos degradando el potencial genético que tiene esa hembra, ¿sí? Entonces, hoy usted tiene un trihíbrido, un animal que seguramente fue diseñado para producir carne, no tiene las mejores características para ser madre. Entonces, si usted tiene un cruce lo vuelve y lo cruza con un animal tipo carne, va segregando y va degradando esa calidad genética o el núcleo genético que tenía esa hembra. Entonces, realmente lo que buscamos es llegar otra vez a un F1, ¿sí? Entonces, lo que haría en este momento es, si no tiene la capacidad de comprar una hembra F1, irse volviendo al cruce o agregando un cruce de línea materna a ese cruce que tiene actual. ¿Para qué? Para ir buscando otra vez las características deseadas, que es tener las características de una hembra línea materna o un cruce línea materna. No seguir con la línea cárnica porque lo que vamos a degradar la selección que se le hizo a esa hembra principal. O sea, usted sugiere un Landra como caso nuevamente, como cruce. Cuando vayas a sacar animales para autorreemplazo. Cuando son animales para sacrificio, sí tenemos las líneas terminales. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Sí, buenas tardes. tardes. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, con Edson Vargas. Bueno, entonces va Edson y después va Juan Barón. Edson, cuénteme. Doctor, una preguntita. Desearía de pronto que nos profundizara sobre las líneas terminales. Y 2, pues mi área o mi ubicación geográfica es en el departamento de Arauca. Entonces quisiera de pronto cómo podríamos nosotros acceder a esta genética que usted nos comentaba de la empresa Porcigenes. Creo que si no estoy equivocado, esa sería como mis 2 inquietudes. Sí, señor. Bueno, la adquisición de hembras para granja, hembras como futuras madres, la estamos canalizando mediante la vía del especialista Planta Girón, conmigo, con Freddy Valencia. En el inicio de la presentación está mi número telefónico,
y su merced me llama, si está interesado le ofrezco los combos, que son promociones de genética que están activos aún en este momento, y puede acceder fácilmente con algunos requerimientos básicos. Listo, perfecto. Entonces vamos con don Juan Barón, que levantó la mano. La preguntita era de pronto profundizarnos un poquito sobre las líneas terminales. Sí, señor. Eh, Bueno, las líneas terminales, cuando nosotros llamamos un animal de línea terminal, hablamos de un animal que es diseñado para que salga hasta matadero, es un animal comercial, también lo llamamos, y es un animal básicamente que tiene una combinación de líneas maternas y líneas paternas, y esa combinación de una y de la otra busca que sea un animal equilibrado, busca que sea un animal que se desempeñe bien, que sea un animal con buenos parámetros de crecimiento, con buenos parámetros de rendimiento en canal, pero también con buenos parámetros de rusticidad, de resistencia, de adaptación parasitaria. Entonces, ¿qué suele suceder? Buscamos siempre ese cruzamiento entre una línea materna y una línea paterna para buscar el equilibrio. Cuando nosotros nos decantamos a un producto comercial y pretendemos producirlo solamente con líneas maternas, no vamos a tener buenos resultados. Vamos a tener animales de mediano rendimiento, de crecimiento lento, quizás animales no muy atractivos en el rendimiento en canal. Y en cambio, si nos decantamos en una granja por exclusivamente producir utilizando líneas paternas, la baja prolificidad de las líneas paternas va a afectar mis nacidos totales, mi cantidad de lechones y el crecimiento de esos lechones. Entonces, ese producto comercial siempre busca el equilibrio tanto de la línea paterna como de la línea materna. Listo, muchas gracias, doctor Freddy. Ahora sí vamos con Juan Barón, que levantó la mano, y seguimos con Adriana. Ay, yo. Hola, sí, muy buenas tardes. Bueno, siga, Juan. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor, sí lo escuchamos. Bueno, la pregunta es, lo que pasa es que yo tengo unas cerdas F1 y las crucé con un PIT 337. Dejé un macho para reproductor. ¿Cuál es la pregunta en sí? Este hijo del PIT 337 con la cerda F1, al cruzarlo con otras cerdas F1, ¿seguiría siendo cerdo extra o no? Bueno, señor Juan, mire, realmente ahí, como le digo, realmente sucede lo mismo que con la hembra. Lo que hacemos es que comenzamos a degradar ese material genético que tiene el animal. Si nosotros tenemos un animal que lo vamos a seleccionar para línea cárnica o línea paterna, es un animal que tiene que, en su genealogía, tiene que tener 100% animales que son para producir carne. Cuando ya incluimos un animal para producir con otras características que son deseables para una hembra, entonces ahí lo que te vamos a tener un animal 75% con línea cárnica y el 25%. Entonces ya vamos a comenzar a degradar y seguramente esa descendencia que te va a tener ese cerdo no va a mejorar los parámetros que tenía con el primer cerdo que llegó a tu granja. Entonces, traes un animal de muy buena genética, de un costo elevado, y lo comienzas a degradar si sigues haciendo cruces. Entonces, cada vez y cada cruce que le sumes a ese animal, no vas a tener los mismos resultados, vas a degradar esos resultados que tuviste con el primer animal. Entonces, no va a ser lo mismo, va a tener menos resultados, vas a tener menos rentabilidad y mayor costo de producción. Ah, bueno, mi señor, muchas gracias. Otra pregunta, en cuanto a las cerdas autorreemplazo, si yo tengo una cerda F1 y la cruzo con un Landra, voy a tener buenas cerdas, me imagino, pero entonces lo que usted dice, ¿se sigue degradando el material genético o parámetros se va a mantener igual? En este caso, como lo haces dentro de los animales o las líneas que están en las líneas maternas, ahí te quedaría un cruce. Ya lo que tienes que hacer es nuevamente un cruce. Si lo hiciste con un Landra, el tercer cruce, el cuarto cruce lo tienes que hacer con un Larguay para otra vez llegar al 50-50, ¿sí? No que una especie en el cruzamiento te domine más que la otra, sino siempre tratar de tener ese F1 de 50-50. Entonces ahí dejas una hembra a mitad de camino, tendrías que hacerle otro cruce para volver a tener ese 50-50 de las dos especies, de las dos razas. Ah, ok. Muchas gracias, muy amable. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, seguimos con Adriana, después vamos con Uriel Montoya y después con Leonardo Jalil. Entonces, Adriana, cuéntanos. Buenas tardes. La duda que tengo es la recomendación que de pronto nos quieran regalar
para realizar el reemplazo de las cerdas reproductoras? Más o menos, ¿cuándo se debe estimar que se debe realizar el autorreemplazo de esos animales? Hola Adriana. Adriana, a ver, el tema de los autorreemplazos, en mi experiencia, es uno de los temas en los que más fallan las granjas. Evidentemente, cuando se falla en ese tema, se envejece el plantel y tenemos hembras que están comiendo lo mismo, pero que no están produciendo la cantidad suficiente de lechones. Si yo me quedo dormido en el tema de la reposición de hembras, voy a tener un aumento en el costo de producción del lechón que en el mediano y largo plazo va a ser insostenible. ¿Qué le recomendamos? Nosotros recomendamos mínimo el 40% de hembras de reposición al año. Vamos a suponer entonces que su merced tiene un plantel de 100 hembras y decirle que el 40% necesita reponerlo al año, es decirle que debe ingresar 40 hembras al año. Esas 40 hembras no pueden ingresar en un solo mes o en un solo momento. Entonces uno habitualmente lo que hace es 40, por ejemplo, dividido entre 12 y ingresarías más o menos 3 o 4 hembras mensuales al plantel, inseminándolas, me refiero a inseminándolas, se ingresa esa cuota de montas y también vas descartando de a 3 hembras mensuales. ¿Para qué? Para que no se te genere un momento en donde si descartas todo el tiempo te quedas sin hembras, y tampoco un momento en donde si todas te entran en celo al tiempo y no tienen las suficientes parideras, no las puedes preñar todas al tiempo. Esa programación se hace habitualmente o mensual, o trimestral, o semestral. Y uno calcula cuántas hembras deben ingresar cada periodo para no quedarse atrás con la tasa de reemplazo. Y otra pregunta, ¿cuánto sería el tiempo máximo para la reproducción de una cerda? ¿A cuántos partos puede tener una cerda? ¿O cuántos partos sería lo máximo que ella podría en buenas condiciones, como quien dice, resistir para el objetivo? Adriana, esa es una pregunta muy interesante, me la hacen mucho y es una pregunta de los 1000 dependes. Y te cuento de los 1000 dependes, ¿por qué? Porque si yo inicio muy bien una hembra y garantizo peso y talla y desarrollo antes de su primera monta, voy casi a la fija y voy a garantizar una hembra longeva, una hembra que me plante muy probablemente partos. Si manejo muy bien esa hembra. Si cometo errores de granja, de montarla antes de tiempo, de ponerla a ejercer un proceso de gestación antes de desarrollo de estructura y anatómica suficiente, muy probable es una hembra que no me va a durar más de 4 partos. Yo he tenido, Adriana, en granja, hembras, aquí a manera de experiencia personal, hembras de 10 partos que todavía siguen pariendo lechones muy viables, y también he tenido hembras que al tercer o cuarto parto es necesario descartar porque no ameritan más tiempo en el plantel. Depende muchísimo del manejo previo que se le haga a sus hembras de reemplazo y del manejo interno de cómo los operarios me traten la hembra en el proceso de monta, en el proceso de identificación de celo, gestación, parideras, todo prácticamente. Ah, bueno, ok, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias, doctor Freddy. Seguimos con Uriel Montoya, que había levantado la mano. ¿Todavía se encuentra Uriel Montoya? Bueno, creo que Uriel se retiró. Entonces vamos con Leonardo. Leonardo, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quiero hacer una pregunta para las cerdas de autorreemplazo. ¿Qué tal es o qué concepto tienen ustedes sobre cruzar las cerdas F1 con otro reproductor F1 de línea materna? ¿Qué resultado podemos obtener en este cruce para este caso de hembras de autorreemplazo? Bueno, realmente, señor Leonardo, el cruce F1 es el resultado del, decirlo así, el cruce de dos razas puras, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a cruzar ese cruce F1 con otro F1, tenemos que tener las mismas características. Entonces, si lo hacemos entre líneas maternas, continuamos teniendo el porcentaje adecuado de 50-50 de cada una de las especies. Aquí realmente lo importante es saber que si ese cruce que se va a hacer con F1, ese animal o ese macho en este caso tiene la misma
paquete genético que tienen los anteriormente o tienen el respaldo genético que tengan nuestras hembras actuales, ya que esto se mide en la capacidad de transmitir todos esos efectos, todos esos parámetros de aprovechamiento que buscamos tener en nuestro producto final. Entonces, realmente lo que tenemos que tener es un respaldo de ese macho que también sea F1 y podamos continuar con los cruces periódicos de nuestra genética. Realmente siempre se hace turnando con un animal puro para hacer el tercer cruce, después el cuarto cruce con otro animal puro, porque lo que buscamos es mejorando genéticamente. Entonces, realmente tenemos una genética, por decirlo así, la actual, si lo vamos turnando y vamos teniendo pues, las características ideales de ese macho que tenemos, y como en porcicultura realmente va mejorando a muy corto plazo, entonces es lo que se busca. Yo le haría una recomendacióncita pequeña y adicional, es tener en cuenta que la heterosis, que fue el concepto del cual mencionamos mucho en la charla, se logra en el primer cruzamiento entre dos puros. Cuando yo pretendo mantener ese 50% y 50%, que es ese producto media sangre, utilizando cruces también F1, se pierde la heterosis, no vamos a tener, por ejemplo, en el macho, esa misma capacidad de líbido y esa misma capacidad de generar semen viable, y quizás podamos tener a futuro problemitas, básicamente por pérdida de la heterosis, por pérdida del vigor híbrido. A mí me gustan más los cruces con un macho puro, en donde manejándolos de forma alterna, tratamos de mantener proporciones cercanas a un media sangre, pero siempre partiendo de un macho puro. Y otra preguntita que no tiene que ver con, bueno, sí con la alimentación, pues estas hembras de Hyper, la Hyper Libra Star, yo estoy en Montería, 40 grados centígrados. El único problema que tenemos con las hembras es el consumo. O sea, nosotros tenemos consumo en la granja, tenemos lactancia de 21 días en promedio con 5.4 kilos de consumo en lactancia primeriza. ¿Cómo se podría mejorar genéticamente o como casa matriz, que nos podían ayudar para ofrecernos un producto para estos climas que nos ayude a que la hembra tenga mayor consumo? ¿O qué tendremos que hacer nosotros para hacer mayor consumo? Y la cerda, o sea, el destete mío es buenísimo, porque es de 6.3 kilos en promedio, 11 lechones, pero la cerda sale desgastada. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar la casa genética a ofrecernos? ¿Qué nos puede ofrecer? O la casa de alimentos, ¿qué también nos puede ofrecer? Bueno, es evidente que si usted me comenta que sale desgastada la hembra del destete, debemos evaluar si la hembra nos está llegando a parto delgada. Entonces, ¿cómo podríamos disminuir esa incidencia? Garantizando homogenización en condición corporal durante el periodo de la gestación, procurando que la hembra llegue en condición corporal 3 o 3.5 a parto, que no nos vaya a llegar tan bajita de condición corporal y nos vaya a salir pues demasiado delgada y nos cueste trabajo después volverla a preñar. La estrategia, su merced ya la tiene clara, aumentó un poco de densidad nutricional utilizando la lactancia primerizas. Otra recomendación así pequeñita de campo que le podría ofrecer es a tratar de alimentar las hembras más veces al día, ofreciendo poquito alimento, evitando a toda costa el desperdicio. Hay granjas que el clima hace que las hembras se nos aperecen y se nos acuesten a dormir todo el día, y entonces hay que tener un operario garantizando que nos alimenten 6 u 8 veces las hembras lactantes al día y que nos las hagan levantar cada vez que comen o que ofrecen alimento en comedero, y también tratando de alimentar hembras a las horas más frescas, muy temprano en la mañana o quizás un ratico en la noche. Otra recomendación práctica que le podría dar es ayudar con algún suplemento parenteral, alguna inyeccióncita de complejo B o alguna inyección de algún estimulante del apetito para que la hembra no se nos desgaste tanto. Listo, bueno, muchas gracias. Un gusto, sí.